esas son las formas más sofisticadas que tenemos, que no quita lo que vivimos en México. En México del 2000 al 2007 han sido asesinados y están desaparecidos 40 periodistas. Y el problema no es que los maten, porque no llaman, el problema es que no hay ninguna persona en la cárcel por sus delitos. Otra situación, a partir de que el periodista empezó a documentar casos de narcotráfico, porque en México siempre se han hecho notas del narcotráfico. El problema fue cuando documentaron narcotráfico, autoridad y corrupción. Ahí es cuando empezaron las desapariciones. Nosotros estamos en segundo nivel, solo por abajo de Irak, en agresiones a periodistas. Y no estamos en guerra ni en guerrilla. Eso es nuestra situación real en México. Entonces, por un lado tenemos que cuando el periodista es agredido, nada, tiene que demostrar que es periodista. En México el periodismo es un oficio, no una profesión, o sea, toda la ley les corre en contra. Pero cuando el periodista se atreve a decir la verdad en una situación de interés público, válidamente puede ser demandado penalmente y civilmente, y todo le corre en contra. Esa es la realidad de nuestro sistema mexicano. Desafortunadamente muchas de las legislaciones en Latinoamérica tienen las mismas características normativas. Y les digo, el problema no es de que abusen de su libertad de expresión o de que haya un periodismo irresponsable, que lo hay, pero entonces que sea sancionado en la función de lo que es. Pero ¿qué pasa con el periodismo que sí se ejerce de manera responsable y la ley no le juega a favor? Y la otra regla, sin información no hay decisión, y el periodista está para publicar y difundir esos datos. El peor fenómeno que ya pasó en México es la autocensura. Es decir, bueno, yo sé que tengo esta información, pero sé que de esta información me van a matar, mejor no la publico. Y ya lo lograron. En el norte del país ya no se publican notas sobre narcotráfico y corrupción. Entonces esa es la realidad que os quiero compartir, y sobre todos los aspectos de la cátedra. Y ahora concluiríamos con la última presentación, pero en este caso es que tengan ustedes las herramientas, que cuando se maneja el derecho de la información sepan que es acceso, transparencia y libertad de expresión, para efecto de que tengan los insumos, tengan los materiales y a su vez sean ustedes los principales reproductores de esta información a los que más llegan. Ustedes son directamente los que más impacto pueden lograr en sus, porque gracias a la difusión que hagan en sus materias, esto se puede hacer cada vez más generalizado. Les agradezco, y sin más preámbulo, ¿quieres comentar?